Lisset pocas veces da entrevistas de corte personal. ¿Por qué la elegiste? Yo no sabía que Lisset no daba entrevistas de corte personal. Primera vez que oigo eso. Y la elegí evidentemente porque Lisset es una de las mejores comunicadoras que tiene República Dominicana. Además tiene como un espíritu liviano y todo lo que hace lo hace como con esa tranquilidad, con esa paz, con esa ganas como de hacer las cosas bien hechas. Y me llama siempre mucho la atención, o me ha llamado siempre mucho la atención su personalidad desde que nos conocí hace muchísimos años. ¿Qué esperas de esta entrevista? Lo mejor que he aprendido a lo largo de la vida es a esperar absolutamente nada, en el sentido de no hacerme idea concreta, sino disfrutar el camino. De todas maneras, conversar con Checho siempre es una garantía de un momento agradabilísimo y si es una entrevista, mucho más. Así que... ¿Fue difícil convencerla? No, para nada. Yo le escribí un WhatsApp, le dije que la grabación se hacía tal día y ella me dijo que tenía que consultar su agenda e inmediatamente la consultó, me dijo que sí y ni siquiera me cambió la fecha, ni la hora, ni nada. ¿Te gustan las entrevistas? Sí, me gustan las entrevistas. Yo pienso que son, no solamente dentro de la comunicación, el género más difícil, diría yo, sino que abre una vía de diálogo entre dos o más personas, ¿verdad? Que suele ser muy enriquecedora, así que yo me disfruto muchísimo las entrevistas. La siguiente dice, ¿de qué no hablarías nunca en una entrevista? De mi vida privada. Me gusta preservar esa parte. Yo no soy artista ni nada por el estilo, pero he tratado de preservar eso a lo largo de todos estos años de carrera, aunque la gente sepa, por supuesto, mi condición civil, si tengo hijos, si tengo nietos o lo que fuera, pero nunca más de ahí. ¿Qué cosas podremos conocer de ella en esta entrevista? Pues vamos a ver. ¿Cómo conociste a Checho? Y cuando lo pienso me saca una sonrisa. Esa es la última pregunta del sobre. Yo conocí a Checho hace ya muchos años, cuando ambos, por diferentes vías y de distinta forma, éramos parte del coro estudiantil. Una agrupación que en su origen, obviamente yo no la conocí en su origen, sino muchos años después, y Checho por igual, presumo, obviamente. Nació en 1967 cuando se conformó con entonces jóvenes estudiantes de diferentes colegios, comenzando con La Salle, que era, digamos, que la matriz. Muchos años después, Checho y yo coincidimos ahí y a partir de ese momento comenzó una amistad que perdura en el tiempo, que se ha hecho cada vez más cercana, con coincidencia en muchos aspectos, y le valoro como un tesoro dentro de la gente que yo he tenido la oportunidad de conocer y que ha enriquecido y sigue enriqueciendo mi vida. Lisset Selman. Don Checho Lora. Ay, mi madre. Yo tenía mucho tiempo que yo no te veía En directo. en vivo, aunque te sigo por las redes sociales. Nos seguimos. Ah, bien, gracias. Y es verdad que en todo este tiempo debe haber habido muchos cambios en ti que yo desconozco, pero hay cambios que se ven y que son positivísimos. Ah, pues qué bueno, yo estaba a la expectativa a ver si tú decías que bueno o malo. No, súper bien. Y Qué es bueno. verdad, antes de entrar a la entrevista aquí estaba otra persona y te decíamos que te veías mucho más joven. Sí. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de ti. Nosotros tenemos ¿cuántos años conociendo? No sé. Uf, no sé. 20, yo te diría 20 que algo. más. ¿Más años? Ay, sí, Checho. ¿En serio? Ay, sí. Muchos más. ¿En serio? Dale un poquito hacia atrás. Claro, eso era casi saliendo de la primera comunión tú y yo. Tú sabes, o sea que- Para que no echen los cálculos. Pero lo que te quería decir que durante todo este tiempo hay una cosa como que no cambia en ti, es como una constante y es tu tranquilidad, eso que tú le transmites a todo el mundo. Y es como ha sido, es coherente, todo el tiempo es lo mismo. Aunque yo me imagino que tú en tu comportamiento también tienes tus altas y tus bajas, Obviamente, como claro, todo ser humano. por supuesto. Pero eso ha sido como algo que siempre me ha llamado la atención. Y yo quiero saber si tú eso lo aprendiste de alguien
si tú copiaste a alguien, si de repente eso te lo dio la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Tú sabes que yo te podría fijar en mis 11 años de edad, lo que fue para mí como un despertar hacia la espiritualidad. Es decir, un poco salirme del esquema de la religión en la que fui formada, en el colegio, en el hogar. Tú sabes, esos esquemas que te van llevando aquí como unas gringolas, como los caballos, por aquí que tú tienes que caminar. Yo recuerdo a esa edad, y producto de una serie de preguntas que me hacía y cuyas respuestas a la luz de la religión no me parecían lógicas, romper esas ataduras y atreverme a buscar e investigar. Y entonces yo pienso que eso marcó lo que yo soy hoy día. Alguien que cultiva mucho la espiritualidad, que trata de hacerse cada día más consciente de la importancia del ser, y cuando hablo del ser hablo de todo, de toda entidad viva, ¿eh? Estoy hablando de la persona, pero también de la naturaleza y de los animales. Entonces yo creo que eso, las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida y en el camino, van haciendo que uno se depure. Mi mamá fue una persona muy espiritual, pero también, aunque tenía muchas luces fuera de la religión, bueno, era una persona también muy religiosa. Yo pienso que ha sido un descubrirme y descubrir el universo y todo lo que implica por ese camino de buscar aquí, buscar allí, desechar, asumir, incorporar. Pero tú rompiste muchas reglas entonces, porque tú me estás hablando... Yo te diría que las rompí todas. De una niña de 11 años, sí. Que de repente dice, no, mira, esto a mí no me parece que es lo que tiene que ser. Así es. ¿Con quién tú lo hablabas en esa época? Con nadie, la verdad. ¿En serio? Con nadie. No, porque en aquel momento no era como una conversación que tú pudieras tener con mucha gente y que te entendiera con receptividad o con normalidad, que no se escandalizara y que le pasara a ella. O sea, anda como desubicada. Al contrario, porque esa búsqueda me ha acercado más a lo que nosotros podemos llamar Dios, otros llaman Buda. A ti, pero probablemente para otra persona te ha alejado más. Así es, pero es lo que te digo, yo aprendí a quitarle como esa camisa de fuerza, esa imagen, esa forma que le hemos dado a esa entidad, ese padre madre o lo que fuera, como se llame, y entonces eso me ha dado plenitud y más ganas de seguir buscando y más conciencia, que es lo importante. Entonces fue un proceso difícil porque yo tenía que hacer esas reflexiones solo a nivel personal. Wow. Beber de diferentes fuentes, tratar de llevarme de lo que me decía la intuición, que sí, que no. ¿Fue difícil romper, por ejemplo, con algunas cosas que tú pensabas que te habían dicho que era pecado? Por ejemplo, cuando yo comencé a pensar en que la reencarnación podía existir, de repente yo me sentía mal porque, según lo que me habían contado, me habían dicho toda la vida, eso no era así. Y quien pensaba fuera de lo que se supone que era, no estaba bien, no iba para ninguna parte, se iba para un tal infierno que siempre me contaron. Y tuve mi choquecito en un principio, claro, y me dio brega un poco entrar dentro de otras cosas que también creo, claro, que son buenas y válidas. ¿Te dio esa brega a ti también? No, la verdad es que no. Wow. La verdad es que no. Al contrario, me congratulé de haberme atrevido a buscar más allá, porque me ha ayudado a entender muchas cosas que bajo ninguna otra óptica tienen ningún sentido, ni se compaginan con lo que nos han venido enseñando. Entonces, no, al contrario, yo qué feliz estaba yo de haber descubierto todo eso. Y todavía hay personas que dicen, no, pero tú estás fuera de onda. Puede ser, la idea tampoco es convencer a nadie, sino que cada quien busque por sí mismo y se sienta satisfecho con lo que necesita. Pero yo he tenido que buscar siempre más allá. ¿Tú crees que hay mucha gente que no se atreve? Yo creo que hay mucha gente que no se atreve. ¿Debido a? La sociedad, los paradigmas, el poder de las religiones. Somos una sociedad muy cerrada para algunas cosas, demasiado abierta para otras, diría yo. Estamos en esa búsqueda de equilibrio, pero yo pienso que sí, que hay mucha gente que no se atreve aunque quisiera. Y yo creo que, fíjate, mencionaba equilibrio, ese es otro aprendizaje. Para mí ese es un concepto crucial para definirlo todo, porque en la medida en que uno se va a un extremo u otro en cualquier área de la vida, yo creo que uno se pierde de algunas luces, ¿verdad? No todo es tan bueno que no tenga algo malo y viceversa.
Entonces, yo creo que en la medida en que uno se da esa libertad de buscar hasta que siente que tiene satisfechas sus inquietudes y lo hace con respeto, sin denostar al otro, sin creerse que es el dueño de la única verdad, porque no es así. Yo creo que en esa medida tendríamos una sociedad más sana o un ser humano emocionalmente más sano. ¿Cómo tú manejas el hecho de que haya una persona que sí crea que tiene la verdad absoluta y viene donde ti a tratar de convencerte? Como puede sucederle a cualquiera. Mi reacción inicial suele ser de rechazo, pero yo creo que es muy importante darle a cada quien su espacio para que se exprese, se manifieste. Trato de no discutir. Si creo que es oportuno decir lo que pienso, lo hago con el debido respeto. A veces prefiero callar porque no vale la pena, porque creo tal vez que no me van a entender. Y digo amén. Y más nada, al final yo tengo la decisión. Eso es todo. Tú tienes la decisión, por supuesto, de creer lo que De tú creer quieras. o no, claro. Pero de alguna forma eso te ha dado resultado y lo que nos da resultado nosotros tendemos a como esparcirlo, porque si Sí. nos sentimos bien, Sí. evidentemente queremos también que los que estén alrededor de nosotros sientan lo Ciertamente, mismo. ciertamente. Hay gente que lo percibe en mí a veces en mi lenguaje verbal. No solamente en la actitud, porque yo pienso que todo lo que haga un ser humano mejor persona es válido. Si para Juancito Pérez es la religión, cual que sea, pues qué bueno, porque esa es la idea, ¿no? Exacto. Pero la gente lo nota mucho a veces en mi lenguaje verbal. Por ejemplo, puedo decir, yo le doy gracias al universo por la vida, por las oportunidades, por los momentos difíciles, porque son los que permiten aprender. Entonces, pero por el universo o Dios. Pero para mí no hay un divorcio entre una cosa y la otra. Exacto, lo mismo Tú sabes, todo. entonces tal vez ahí la gente lo nota. ¿Y cuál es tu concepto real? Si lo puedes poner en palabras, porque yo sé que... Es difícil, ¿verdad? Sí, es un poco como el amor. Exacto. Sí, las sensaciones por lo general, como que el lenguaje se queda corto. Se queda corto. A ver, yo creo que... No creemos que en ese señor con nosotros- barba blanca. No, yo creo que Nah. eso es la figura que el ser humano le creó a ese ente que llamamos Dios, que no tiene sexo, no es hombre ni es mujer, no tiene carne ni hueso. Para mí, ¿verdad? Para mí es esa concentración absoluta de amor que ha sido y es el centro de todo. Yo creo que el universo nunca ha tenido un principio, como jamás tendrá un fin. ¿No crees en el Big Bang, nada de eso? No, yo no. Bueno, a ver, pueden haber todas esas cosas como parte de la propia evolución del universo. Cada día surge que es una estrella nueva, pero son productos de procesos físicos y normales. Ok. Pero si uno se detiene a ver cómo funciona el universo, es perfecto. Las leyes universales, yo creo que existen para que todo funcione a la perfección. Como la naturaleza. Por ejemplo, el ser humano, que en los libros sagrados le han hecho creer que es el todopoderoso y que tiene dominio sobre la naturaleza y los animales, lo que ha hecho es dislocarlo todo. Si nosotros imitáramos a las abejas, imitáramos a las hormigas, por ejemplo, imitáramos los procesos que viven las plantas, viviríamos en armonía perfecta, en un ciclo perfecto, pero no, el ser humano... A ver, ¿cuál es el mayor depredador del planeta? Nosotros. Ah, el ser humano. Y si tú puedes echar un chin para atrás, ¿dónde se supone que empezó todo a cambiar hacia el mal? Yo creo que el mal, el concepto es muy amplio. Mal no, pero vamos a ponerte yo te entendí. a romper con Claro. con ese balance de la naturaleza. Claro. Cuando el hombre se dislocó, Yo no sabría ponerlo en una Fecha época específica. histórica, pero yo creo que desde siempre ha existido cuando el ser humano permite que aflore antes que la luz su parte oscura, entiéndase, el egoísmo, la envidia, ¿verdad? La malicia. Yo creo que en el planeta está todo lo que el ser humano necesita y los animales y las plantas para convivir en armonía. Que nadie hubiera tenido que siquiera pensar en comprar una fruta para comerla, porque los árboles lo tienen todo, o sea, las plantas lo tienen todo, hasta la medicina para sanar. Pero a alguien se le ocurrió un día que esa medicina yo la puedo procesar en un laboratorio
y le voy a sacar más beneficio pecuniario. A alguien, sabe Dios a quién, se le ocurrió un día que ese pedazo de tierra era muy atractivo, le puso una cerca y esto es mío. Y si a ti te interesa un pedazo, yo te lo vendo. Todavía hoy vivimos envidiosos a veces del éxito de terceros. ¿Por qué? Si el sol sale para todo el mundo. Pero yo pienso que todos los seres humanos tenemos esa cosita por dentro también. Obvio. Que la heredamos de algo. A ver, evidentemente, Checho. ¿tú entiendes? Porque yo he sentido envidia, yo he sentido rabia, yo he sentido cosas. Yo también. Ah, ok. O sea, es una lucha permanente. Constante, exacto. Es una lucha permanente, todos los días. Porque es que habitualmente, oye, me habría que ser demasiado puro. Había que estar en el Tíbet, No sé, quizá. demasiado Mahatma Gandhi. Sí, sí, por allá. O Madre Teresa para no sentir eso. Entonces, es una lucha permanente. Pero yo creo que en la medida en que tú te vences a ti mismo, cada día das un paso. Cuando tú dices te vences, ¿qué quieres decir? Eso. Triunfas sobre ti misma. Claro, porque esa es la peor lucha. Ya, pero cualquiera te oye y dice, ay, pero ella, qué fácil lo dice. No, sí, se dice fácil, pero no lo es. ¿Tú crees que el verdadero desafío es, como tú dices, sobreponerte sobre ti misma en este lío? Sí, obvio, obvio, porque tú estás en medio de una selva donde tal vez el de al lado, en lugar de ponerte un puente, te mete el pie. Y estás luchando contra eso, entonces claro, sale tu mecanismo de defensa. O puede ser al revés, que tú sientas que a lo mejor eso que ha logrado el que te queda al lado te correspondía a ti. Entonces te sale o tiende a salirte esa sensación. Hay que vencerlo, hay que vencerlo. ¿Cuáles son esas técnicas, por ejemplo, las que tú usas, por ejemplo? ¿Tú te autoevalúas constantemente? Yo trato de hacerlo todos los días. Trato de hacerlo todos los días. Y ahí entonces tú identificas, Sí. Tengo que apretar un chin aquí, soltar un chin allá. Te voy a decir que me da muchos resultados. El silencio. El silencio y la respiración nasal, lenta y profunda, que de paso es la técnica que le enseño a los participantes en los talleres para poder hacer lo que quieren, que es enfrentarse a un público o lo que fuera. Increíble como la respiración es todo. Yo digo que es la columna vertebral, el bote salvavidas, el botiquín, la bandera de llamado de auxilio, es todo, es todo. Y el silencio. Tratar de que no haya ruidos en tu cabeza ni encono en el corazón. Y eso es un desafío permanente, permanente. Entender que quien tú eres es fundamental para que todo también funcione bien, no porque tú seas el último refresco del desierto, ¿verdad? Sino porque cada ser humano es único y especial y porque todos somos importantes, desde la persona que limpia este espacio para que esté agradable hasta el dueño de la edificación, desde el conserje de una empresa hasta el presidente. O sea, porque si no existe uno, hay algo que va a cojear. Entonces, no hemos entendido eso. Y tú ves que anda por ahí gente mirando por encima del hombro a los demás o creyéndose que porque tiene un título, sea académico, sea por una función, es más que alguien. No, lo que tiene más es compromiso. Porque en la medida en que tú estás en una función particular, tienes más compromiso para hacerlo bien y para servir. En la medida en que tú recibes conocimiento e información, tienes mayor responsabilidad de ser luz y un referente para los otros. Fíjate, cuando Nelson Mandela asumió la presidencia, su discurso de toma de posesión se cataloga como el más breve de toda la humanidad hasta el momento. Y fue un poema de Mary Williamson, muy corto, menos de una cuartilla o una cuartilla si lo escribes a 2 espacios. Y parte del contenido de ese poema dice, no textualmente porque no lo recuerdo para mencionarlo de forma literal, pero entre otras cosas dice, ¿por qué vernos en pequeño cuando fuimos creados o generados para ser grandes? ¿Por qué no desarrollar y dejar salir la luz que hay en nuestro interior? Porque en la medida en que lo hacemos,
contagiamos a los demás para que igualmente lo sean y lo hagan. Fíjate qué profundo y cuánto sentido tiene eso. Cuando tú te conviertes en una referencia, impactas a tu entorno inmediato, entiéndase, las personas que conviven contigo, tus compañeros de trabajo, tus superiores, tus subalternos, y si cada uno hace eso, ¿no crees que tendríamos un efecto dominó Por positivo en la supuesto, sociedad? un efecto en cadena. Pero dicen que el poder es una perfecta lupa que saca de ti lo que tú realmente eres. Sí, Entonces, él tuvo la suerte de ser quien fue, Eso es. aprovechar todos esos años que estuvo preso así es. para decir, no estoy preso realmente, yo tengo una libertad aquí adentro como Víctor Carl, que dijo, yo realmente, mi libertad última la tengo yo. No importa que me quiten mi libertad física, pero lo que yo tengo aquí adentro es mucho más importante. Porque Y la, puedo traba- la porque libertad está o la ahí prisión adentro. están aquí. Exacto. Por eso el progreso también está ahí. Mm. Por eso tú puedes ver a alguien que a lo mejor tiene muy escasos recursos, tal vez ninguna formación académica, y yo podría mencionarte aquí varios ejemplos. Y sin embargo, tú le ves que va progresando poco a poco, porque tiene una visión, porque es organizado, porque es responsable, porque tiene actitud. Te voy a mencionar uno. En la Gustavo Mejía Ricard con Abraham Lincoln, hace muchos años que yo veo a Orlando Palito de Coco. Pues ya, mira ahí el ejemplo. Claro. Y yo he ido viendo a Orlando evolucionar hasta ponerse un uniforme bordado Sus con el hijos nombre. con su delantalcito, su bajante en la exacto, esquina. en épocas claves, qué sé yo, el Día de los Enamorados, hace palito de coco en forma de corazón, lo envuelve en papel celofán y un lazo. De acuerdo. ¿Acaso no es Orlando un microempresario Seguro. que necesita ser destacado como un ejemplo? Totalmente. Entonces, cuando tú quieres, tú puedes. Mucha gente no tiene esa capacidad de darse cuenta de qué es lo que quiere. No, porque también recuerda que los más hábiles desde la época de sabe Dios cuándo han tenido un paso al frente para manipular a los que se han dejado manejar como borregos, como ovejitas, ¿verdad? Y ellos los grandes pastores, para que pensemos, hagamos y digamos lo que le conviene a unos pocos. Y así se mueve el planeta. ¿Cómo pudiera cambiar eso? Yo creo que tratando de ser luz, porque primero el trabajo es personal. Si uno no se descubre, si uno no se da cuenta de sus propios errores, de esa parte oscura que, como tú muy bien decías, yace en cada persona y trata de luchar contra ella, entonces el trabajar hacia afuera no creo que tenga muchos resultados. Comenzando porque uno no tendría calidad moral. Claro. ¿Cómo exijo yo que alguien sea honesto? si no lo soy. ¿Cómo exijo yo que el gobierno sea honesto? Cuando yo como, qué sé yo, como empresaria o como ciudadana, No pago evado mínimo. responder a mis responsabilidades. ¿Con qué calidad moral? Pero si yo cumplo lo que me toca, si yo soy justa con mis empleados, si yo soy proactiva, que en lugar de sentarme a criticar lo que se hace, trato de aportar una solución, entonces sí, ahí tengo yo fuerza moral para exigir, demandar y esperar, pero al mismo tiempo para generar expectación de los demás en esta nueva forma de vida, que permite que todo el mundo pueda desarrollarse, ver un poco más allá, crecer, ayudarnos unos con otros. ¿Qué tú haces para tú aportar ese grano de arena? Que nosotros como seres humanos tenemos que hacerlo, porque desde la plataforma que tenemos debemos hacerlo, debemos Obviamente. hacer el cambio para los demás. Sin duda alguna. ¿Qué tipo de cosas tú haces? Aparte de trabajar conmigo misma, desde mis pensamientos, mi lenguaje, la actitud con los demás y todo eso, porque eso es fundamental. Por supuesto. Yo trato de ser una facilitadora para esas personas con las que estoy en contacto y que yo desde donde estoy, lo que hago, lo que soy o lo que tengo, puedo contribuir. Desde conectarle con alguien, si puedo, pues sustentar su formación, qué sé yo, o sea, hay miles de maneras que no me gustaría enumerar porque ese es el tipo de cosas que yo guardo para mí, pero, Ok, no, perfecto. pero en la medida en que uno hace eso, a ver, vamos a resumirlo en no darle la espalda a nadie
que los flujos del universo te hayan hecho encontrarte y tiene una necesidad, cual que sea. A veces esa necesidad es solamente que le escuchen, O que le sonrían. o que le sonrían, o que le recuerden cuánto vale, o que le digan qué buen trabajo has hecho, Es muy sencillo. o que descubran en su mirada que tienen una iniciativa y no se atreven a decirla. ¿Tú querías decirme algo? Y bueno, me emociono porque eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días. No es tan difícil para una gente como tú y quizá a veces para una gente como yo que también estamos más o menos como que siempre hemos mirado a la misma dirección. Sí. Pero no todo el mundo mira hacia ahí. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer con esa gente si mucha de esa gente ni siquiera se deja ayudar? Entonces hay que respetar Ajá. que cada quien siga su camino. Ajá. Así sea que uno lo vea por la ruta equivocada. ¿Por qué? Porque no hay errores. Exacto. No hay caminos torcidos. Ujú. Hay trayectos llenos de experiencias. Sí. Entonces, tú, si te piden el consejo, si te piden la ayuda, tú intentas darlo, ¿verdad? Sí. Aplicarlo o no también es su derecho. Ujú. Y quizás muchas veces, como a nosotros también, pues necesitamos pasar por momentos difíciles o darnos cuenta por nosotros mismos de cuál es la realidad o de cuál era la solución o cuál era la decisión correcta. Nada es casual y yo creo que eso es muy importante que no lo olvidemos. Eso es verdad. Todo tiene un propósito. Ah, ¿tú crees exactamente eso? Oh, no, yo lo defiendo a rajatabla. ¿O sí? Todo tiene todo en mayúscula, en rojo, subrayado, ¿Tiene un propósito que viene de dónde? ¿O tiene un resultado? las dos cosas. Hablemos entonces del propósito, que eso me interesa mucho porque ahí yo difiero. Ok. Difiero porque me gusta dudar y porque Eso es sano, sanísimo. lo sé, pero me gusta dudar porque ¿quién dijo que todo tiene un propósito? El hecho de que tú y yo estemos sentados aquí, podemos sacarle un propósito. Ahora, cuando tú dices que tiene un propósito, ¿fue que se planificó? ¿Alguna fuerza superior hizo que hoy estemos sentados aquí? Ahí es que yo quiero que tú me digas qué es lo que tú piensas de eso. Mi humildísima forma de pensar es la siguiente. A ver. Te decía hace un ratito que cada ser humano es único Sí. y especial, Sí lo sé, ¿verdad? sí lo sé. Yo pienso que todos somos entes predilectos de quien tú quieras, Ok. de Dios, del universo, no sé, de quien Ok. sea. Ok. Que todos tenemos un propósito. El primer propósito, yo diría que el fundamental es, fíjate, algo tan simple y mucha gente se pasa la vida como, ¿cuál será mi misión en la vida? ¿A qué yo he venido en la vida? Y lo que fuera. Yo creo que nosotros venimos a cada vida, ¿verdad? Ok. A descubrir cuál es la pasión que nos mueve, formarnos y desarrollarla para dos propósitos. Uno, ser felices y dos, ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que esa es la misión de cada quien. Yo hablaba el otro día con alguien y le decía que lo que más me llamaba la atención era que se supone que de donde uno viene es una parte divina, Así supongamos, es, ¿verdad? sí. Entonces uno viene aquí a aprender algo Ujú, y vuelve a eso que es divino. ujú. ¿Para qué hay que venir? Para enriquecerte con las experiencias y depurarte. Tú Pero saliste. si Sí, vengo del bien, si sí, vengo de lo perfecto, si vengo de lo divino, sí. ¿qué tengo que purificar? Pero vienes como una semillita que necesita fertilizantes, agua, necesita relacionarse con la tierra, desarrollar sus propias habilidades, descubrir cuál es la divinidad que existe en cada uno. Porque un ser humano no es igual al otro, como No, un claro. animalito no es igual al otro. Estamos de acuerdo. Y una planta no es igual a la otra, aunque sean de la misma especie. Entonces yo creo que uno por eso tiene tantas vidas como necesite, hasta irnos depurando, elevar la vibración y regresar a la divinidad. En un momento determinado, sabe Dios cuándo. Cada quien a su velocidad, porque no todos vamos a la misma velocidad. O sea, yo creo que la evolución es individual, no grupal, a nivel espiritual.
Sí, claro. a nivel espiritual. ¿Tú crees que los años, además de todo, te han dado, digamos que, la razón en eso que tú comenzaste a pensar a los 11? Lo confirmo cada día. Ujú. Sí, yo pienso que sí. Algunas cosas tú vas descartando porque en esa búsqueda vas encontrando de todo. Es como tú acceder a internet y de repente poner ahí en cualquiera de los buscadores una palabra. Ahí te sale todo, lo que es y lo que no es. ¿Y cuál es la única manera para tú saber qué sí y qué no? Tu intuición. El GPS más perfecto que se haya podido idear. Y tristemente, el que más ignoramos. Totalmente. Entonces, cuando esa vocecita interior, llámale conciencia, llámale la voz de Dios, tu yo superior, lo que tú quieras. Cuando eso te dice por la derecha, ve por la derecha porque no te vas a equivocar. ¿Y cuáles conceptos tú lo diste por buenos y válidos en algún momento y de repente ahora ya dices, no, eso ya no me sirve? Si hay alguno, porque a lo mejor se han Sí, mantenido. debe haber, pero honestamente no los recuerdo. Lo que sí recuerdo es lo que he ido reconfirmando. Por ejemplo, hablabas de reencarnación, yo eso lo reconfirmo todos los días. Todos los días. Wow. Porque es que si no, es que ni siquiera a la luz de la lógica tendría ningún sentido. ¿Nunca te ha pasado por la mente que luego que uno se muere no hay nada? No, nunca me ha pasado por la mente. Jamás. Primero porque vivía equivocada con aquello que nos enseñaban, que si el limbo, que el infierno, que el cielo. No, está bien, pero Pero fuera de eso, no. como tu mente es analítica también y necesita de ciertas ideas para conformarse, Sí, pero pues pudo haberte pasado hay cosas a las que que tú no no. le puedes aplicar, digamos que los métodos de tradicionales. esta tercera dimensión. Mm. No, al contrario, no. Y tú en una época, me acuerdo que pertenecías a Rama, Sí. que fue un grupo que estaba aquí en República Dominicana, pero que dependía del Perú, ¿no? De Nació Sixto en Paz. Perú, así es, nació en Perú y bueno, se dispersó por el mundo. ¿Qué ha pasado con eso? Y para que la gente sepa que estamos hablando de el contacto con gente de fuera de aquí, del Claro que planeta. sí. Bueno, Misión Rama se disolvió como tal hace muchos años, pero claro, quienes estuvimos ahí, bueno, muchos se han mantenido en contacto, reuniéndose, etcétera. Yo, bueno, no, pero lejos de descartar todo lo que aquello alimentaba al grupo, por ejemplo, ha sido una de las reafirmaciones. O sea, es inútil intentar que yo piense que somos, o sea, en un universo tan vasto, los únicos. O sea, en absoluto. Entonces, desde tú entender eso, ¿verdad? Hasta cualquier aspecto simple de esta tercera dimensión y planeta, o sea, cobra otro sentido cuando uno se abre, por lo menos a escuchar y a buscar y a sentir sobre todo, a sentir aquí en el interior lo que te dice esa intuición. Yo entiendo lo que es la intuición perfectamente, pero quizá una gente puede decir, no hombre, eso es que tú misma te pones tu cosa en la cabeza y tú piensas de lo que Claro. tú tienes programado ahí adentro. Y hay que tener mucho cuidado porque sí, ciertamente uno puede tender a confundir si te está hablando la razón, Uy, como Gilberto Santa Rosa, o te está hablando el corazón, si ponemos ahí la intuición. Hay que discernir, ciertamente. Cuando es el cerebro es algo analítico, lógico, que debemos usar para operaciones matemáticas, el trabajo cotidiano, etcétera. Pero para todo lo demás, uno aprende a sentir que te sale de aquí lo que debes decir o callar, hacer o no hacer, el famoso sentido decidir, común, que es el menos común de los que es el sentidos. menos, exactamente. Sentido común, no, yo no le llamaría sentido No. común, yo lo llamaría el sexto sentido. Que las mujeres tenemos más desarrollado, pero que lo tienen los hombres también. Yo le llamaría el sexto sentido. No hay mucha gente que piense como tú, de las que yo ¿Tú crees? conozco,
de las que yo conozco. Puede ser, pero yo me siento tan liberada y tan plena. Sí, Tan liberada y tan plena. yo te entiendo. Yo no sé si podría definirlo. ¿Qué es lo que más tú atesoras? Mucha gente habla del éxito, tú sabes, porque llegó a una buena posición económica, porque... ¿Cuál Sí. es tu éxito? Ser feliz conmigo misma y mi circunstancia, que no tiene nada que ver ni con resignación, ni mucho menos. Como todos los demás, yo soy una persona que se traza metas, que quiere conquistar logros. Ujú. En lo material me basta con tener para pagar mis gastos y que me sobre un poquito para viajar, que es lo que más me gusta, ¿verdad? Y protegerme en caso de salud. Exacto, Más emergencia. nada. En realidad para mí el éxito es sentir la plenitud de ser feliz con quien soy, con lo que hago, que soy bendecida, porque para mí un día no es igual al otro y amo mi oficio, no me importa la hora, no me importa cuántas horas dedique, no me importa si hay dinero o no de por medio, o sea, yo creo que eso es maravilloso. Entonces, el éxito es ese, poder disponer de mi tiempo, de mis decisiones, sin que nadie las cuestione, saberle sacar partido incluso a los momentos de soledad, porque para mí esa soledad es relativa. Yo nunca me siento sola. Tú no sabes cómo yo te estoy entendiendo lo que tú me No, estás yo diciendo. sé que tú me entiendes. Súper, muchísimo. Yo sé que tú me entiendes. Y para mí eso vale todo el oro, si lo quieren poner en oro, que puede existir en el planeta y los demás planetas que nos rodean. Y no cambio eso por nada. Por nada. Yo soy inmensamente feliz. Y tal vez lo que la gente me ve no es solamente una pérdida de peso bien importante, sino estar en ese momentum donde uno se ha encontrado con uno mismo y sabe apreciar hasta el verde de una planta, que sale el sol, la forma de las nubes, aunque sean grises, el sonido del mar, no sé, estar en contacto con la gente, observar los animales, poder escribir, tener algo que hacer. Hay gente que lo tiene todo y es tan pobre que me da una pena increíble. Hay gente que lo tiene todo, tú le pasas por al lado y dices buenos días y ni siquiera responden porque viven en una apatía y en un letargo, desperdiciando la vida. Y entonces me da pena porque no han encontrado ese momento para darse cuenta del tesoro que tienen delante de sí. Quizá una gente que no es tan consciente como tú de lo que le rodea puede llegar a su vejez, incluso hasta la muerte, y como nunca fue consciente de lo que le rodeaba, quizás eso es una forma de felicidad. Lo importante es cómo se sienta cada quien. Si esa persona se siente feliz, amén. A ver, en la diferencia está la riqueza de la humanidad. Y como mencionábamos, yo creo que nadie tiene el derecho de decir que tiene la verdad absoluta. Yo creo en la disensión, creo en que cada quien es feliz con lo que quiere, con lo que cree y con la forma de ser que tiene. Ahora, que a los que somos más abiertos yo creo que nos va mejor, es posible. A veces saber mucho es más problemático. Sí. Mm. Sí, porque no puedes negar el conocimiento para no cumplir la responsabilidad que te toca. Yo creo que después no pasan la factura de muy mala manera. Es lo que tú dices, si tú eres cabeza de una empresa, tú tienes mucha mayor responsabilidad. Por eso los que tienen posiciones de liderazgo en cualquier área, política, religiosa, económica, qué sé yo, entre la juventud, lo que fuera, en el arte, tienen una gran responsabilidad. Pero parece que no lo saben. No, yo creo que no lo han descubierto, la mayoría por lo menos. Lo vemos. Sí, lo vemos y lo vivimos tristemente. Y cargamos con lo que nos toca por esa gente
ser como son. Sí, yo creo que la sociedad, en este caso la nuestra, las dominicanas, Sí. digamos que hace más lento, ralentiza más su evolución producto de eso. ¿Y, Pero y dónde está nuestra responsabilidad ahí? ¿Qué hay que hacer? sobre todo los que tenemos acceso a los medios de comunicación, Ujú. de nuevo, fíjate que volvemos al origen como la respiración, Ujú. ser un referente. Aun cuando todo alrededor esté cambiando, Aun cuando todo alrededor esté aunque cambiando. parezca que nosotros somos Sí. una raza en extinción, Sí. aunque nosotros digamos, pero Sí. yo estoy pasado de moda, Sí. yo no hablo el mismo lenguaje, Sí. yo no. Pero ¿sabes yo qué? no. Ujú. Siempre hay alguien Ujú. que te está observando y te toma como ejemplo. Y te voy a traer una anécdota brevísima a colación para ilustrar esto. Ok. Hace unos años yo salía de conducir una actividad Ujú. y se acerca una joven mujer para saludarme, decirme que, bueno, seguía mi trayectoria y agrega, y me hice abogada por usted. Y yo rápidamente calculo, sumo, resto, multiplico y divido. Digo, abogada. Bueno, primero soy arquitecta, soy comunicadora, y entonces no me aguanto. Pero ¿cómo abogada? Entonces me dice, yo vivo en Santiago Rodríguez, soy esposa, o sea, estoy casada, tengo 2 niños. Cuando me casé, no había iniciado los estudios universitarios, yo quería ser abogada, pero bueno, me casé, me dediqué a mi esposo, a los niños, pero siempre le seguí y siempre le he seguido. Y he visto que usted siempre ha tenido como un mensaje de superación y su propia vida. Usted se divorció cuando su hijo mayor era muy pequeño, usted ha tirado hacia adelante. Y yo dije, si ella ha podido y ella dice que eso funciona, ¿por qué yo no? Y quería decirle que me hice abogada, que yo ejerzo, sigo siendo esposa, sigo siendo madre, pero ahora me siento más feliz. Y a mí se me salieron 2 lágrimas. Claro. Porque confirmé que uno no es capaz de medir el impacto que tiene cuando está en un medio de comunicación. Por eso me entristece personas que tienen acceso a un medio, cual que sea, y en lugar de construir, destruyen. Entonces, personas como tú y como yo tal vez vendemos menos en nuestros espacios Ujú. porque la inversión se va a lo que es más popular, pero yo duermo tan tranquila, y nunca me ha faltado nada, porque yo desde pegar un botón hasta hacer con conecte, si hay que hacerlo y es digno, no hay ningún problema. Ah, exactamente. No hay ningún problema. Lo que yo quiero es que cada noche cuando yo duerma, sienta que lo que yo soy y lo que hice ese día Ujú. estuvo dentro de lo ético, estuvo en la mira del servicio y en la de aportar. El día que yo me vaya de este plano, me encantará que me recuerden como alguien que intentó hacerlo correctamente y ser un ejemplo, que mis hijos nunca tengan una razón para bajar la frente. Wow, alguien me dijo exactamente eso. Entonces, cuando tú actúas así, no te importan las circunstancias, no te importa tú saberte que eres de unos pocos, Ujú. pero te sientes en paz. ¿Y un micrófono para ti es? Un arma para construir o destruir. En mi caso, para construir. Y no todo el mundo tiene ese concepto Bueno, del micrófono, ¿no? ya le llegará el momento de darse cuenta si están equivocados o no. Yo creo que también eso es una vía para permanecer en el tiempo. Ah, ¿tú crees que lo malo no Yo creo perdura? que no, yo creo que más tarde o más temprano, así como Se sube, desvanece. así mismo se desvanece. Mm. No serán recordados, o si son recordados por la parte negativa, no por la siembra, y mucho menos habrá cosecha. Sin embargo, hoy día me parece a mí como que el común denominador es que todo es más fácil, la gente quiere alcanzar todo rápido, de la forma que sea, No importan los qué. medios, así es. Sí, yo coincido contigo. Presumo que las sociedades tienen que pasar esas catarsis, porque para mí son procesos muy difíciles, para que llegue un momento en que se den cuenta que hay que hacer un cambio en la mentalidad, un cambio en la actitud. Hablamos de retomar los valores, pero el problema es que los valores se liban y se viven en el hogar. ¿A cuántos
¿Cuántos núcleos familiares podríamos llamarles hogar? ¿O solo No sé casa? cuál es el concepto que tú tienes de hogar también, habría que ver. Hablo de esa composición familiar donde los pequeños y los más jóvenes viven el ejemplo. No es que escuchan el discurso, viven el ejemplo de la honestidad, el ejemplo del trabajo, el ejemplo de la disciplina, el ejemplo del castigo si hay una acción incorrecta, entendiendo por castigo no maltrato ni nada por el estilo, ¿verdad? O el reconocimiento cuando las cosas se han hecho bien, aunque el deber hay que cumplirlo y eso no necesita premio, pero obviamente el ser humano que se estimula tiene más fuerza para seguir Por adelante. supuesto. ¿Cuántos podemos decir en la sociedad dominicana y global que se vive? Sí, yo pienso también que no es un No es asunto la de aquí escuela. solamente, no, por supuesto. No es la escuela. No. A ver, estamos muy equivocados cuando decimos, no, porque es que nos falta educación. Claro que nos falta educación, estamos todos coincidiendo en eso, ¿verdad? Pero, ¿es esa la única garantía para tener un ser humano y un ciudadano notable? Tú puedes ver muchas cosas buenas en la escuela y cuando llega a tu casa ver todo lo contrario. ¿A quién tú le vas a hacer caso? A lo que tú ves en tu casa, porque son tu papá y tu mamá. Es el ejemplo. Yo conozco gente con muchísimos títulos académicos de renombre a nivel internacional y de calidad humana ninguna. Y de ética, vaya usted a ver. Entonces, ¿qué es lo que vale más? La calidad humana. Y eso tú solo lo siembras y lo cosechas con el ejemplo en tu casa. Si tú ves a tu tutor superior, para no llamar papá ni mamá, porque los hogares son distintos, ¿verdad? Exactamente. Que maltrata a un perrito, ¿tú crees que los niños van a amar los perritos? No, lo van a maltratar peor. Y de paso aprovecho para decir que hay mucha gente que desconoce o quiere obviar que cuando hay un niño maltratado, canaliza ese maltrato hacia los más débiles y es un delincuente en potencia. Por supuesto. Para cuando sea adulto. Es un problema de salud pública. No es de amor o no amor a los animales, es un problema de salud pública y no acabamos de entender eso. A mí lo que me llama la atención es que yo siento que en nuestra sociedad hay mucha gente que piensa como tú, probablemente gente que piensa como yo, gente que siente una responsabilidad por lo que hace. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Estamos haciendo todo lo posible por mejorar algo o tendríamos que participar en algo mayor? Yo creo que nos faltaría tal vez esa cuota. Y es algo que lo tengo siempre latente. Imagínate que los que vemos los medios de comunicación de manera ética, al servicio del entretenimiento sano, de la información o de lo que fuera, ¿verdad? En diferentes géneros, nos uniéramos para crear campañas, para tomar acciones, para buscar causas comunes. Imagínate que utilicemos la influencia que tenemos para esas acciones concretas, no solo siendo buenos referentes, sino actuando. Yo pienso que nosotros podríamos estar haciendo un más grande y mejor aporte al país. Tal vez nos falta eso. Porque en la política no, en tu caso. No hay duda de que desde la política los cambios son más factibles. Lejos de lo que la gente cree, esos cambios no se ven en 24 horas, ni en un cuatrenio. Es una siembra porque es un cambio de cultura. Y yo creo que nosotros tenemos nuestros problemas desde que vinieron los conquistadores, que nos cambiaron oro por espejito. Sí. ¿Ok? Yo creo que desde ahí. Entonces, no es tan sencillo como cambiar en 4 años o en 8 años, pero hay que hacerlo y hay que comenzar a hacerlo. ¿Tú crees que una gente con buenas intenciones, con buenos planes, puede dar resultado en un sistema como el que existe dentro de la política de aquí? Si se rodea de más personas que sean y piensen igual, puede acercarse a un buen impacto y unos primeros cambios, pero si se queda solo el sistema lo arropa porque o sigue con el sistema o lo sacan. Exacto. Lamentablemente. Porque el sistema está creado, no aquí, no, a nivel global, está creado para que funcione como 7
de esas 7 familias que dominan el mundo, lo quieren. Desde el control de los alimentos hasta... Se no dice sé, que se controla hasta el clima todo. hoy día. Todo. La gente sabe, mucha gente sabe que los grandes laboratorios esparcen en la atmósfera microbios para generar una enfermedad y después decirles, aquí hemos creado el antídoto La medicina. o la medicina. O Por el favor, tratamiento. por favor, que nos tienen como conejillos de India además. Pero si tanta gente lo sabe, ¿qué está pasando que todo continúa igual? Yo creo que se están produciendo cambios interesantes en el planeta. Qué bueno. Que tú Tal vez piensas. no los suficientes como uno quisiera verlos. Ujú, ujú. Tal vez nos toque morirnos y no lo habremos visto como uno hubiera querido. Pero en la medida en que se van dando, yo creo que se está haciendo algo. Y en algún momento entonces eso tendrá que revertirse. No hay mal que dure 100 años, Checho. No hay mal que dure 100 años. Y por supuesto, las sociedades tienen que, como el ser humano, o sea, fíjate, los grandes aprendizajes nunca los recibimos o asimilamos cuando todo va sobre ruedas. Ujú. ¿Cuándo aprendemos más? Cuando hay cosas que nos duelen. Cuando nos caemos y nos pelamos las rodillas, nos partimos un brazo, Por se nos va un supuesto. diente. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, traslada eso a la gran masa, social. Entonces, a veces las sociedades tienen que pasar por esas crisis. Algunos se van quedando en el camino, tristemente, entre ellos muchos inocentes que no tenían por qué haber pagado, hasta que llega un momento en que se produce el gran cambio. Y bueno, es cíclico. Si uno se va a la historia, lo Claro, ve que es así. Claro. O sea que yo tengo una hora aprendiendo contigo. Ya pasó una ¿Cómo va hora. a ser? Cierto, aprendiendo conmigo, no, hijo, conversando de cosas que tú Una y yo hora aprendiendo. amamos. No, hombre, No, de verdad te lo digo. El aprendizaje es mutuo. El camino siempre es de doble vía. Chévere, gracias de verdad. A ti. Gracias a por ti. este regalo de una Ay, hora no, a completa ti. escuchándote. El placer ha sido todo mío. Siempre es mío hablar contigo. Dame un abrazo y vamos a tomar un selfie. A ver si se va Pero a caer. claro.